¿Qué onda, chamacos? Vamos a ver qué nos dice Fernando Vázquez Rigada sobre la revocación de mandato y le respondemos. Me han pedido que hable en 10 minutos. 10 minutos, es que son súper generosos los miembros del Consejo Político, pero ahí les voy, sobre dos temas, revocación de mandato y el tema de seguridad. El tema de revocación de mandato es el que me interesa, el de seguridad no me interesa tanto, así que voy a escucharte. Déjenme decirles primero la revocación de mandato desde que escribí mi primer libro, allá por el año 2003, que se llamaba Un País para Todos, me pronuncié en contra de la revocación de mandato. Bueno, que te pronuncies de una vez en contra me hace pensar hacia dónde vas, pero te voy a escuchar. Porque me parece que es un instrumento que causa inestabilidad en los sistemas políticos, polariza a la sociedad y tiende a ser cooptado por grupos de interés que al final dominan la agenda pública para quitar o poner gobiernos. Curioso, Fernando, eso se parece mucho a la partidocracia. Vamos a ver qué más dices. Eso es lo que está ocurriendo también en México. Sí, es lo que está ocurriendo en México y desde que empezó este gobierno. Síguele. Quisiera entonces preguntar, ¿qué es para lo que sirve la democracia? La democracia sirve para una sola cosa, que es para que los malos gobiernos se vayan. No, Fernando, la democracia sirve para elegir a los gobernantes y las decisiones que tienen que ver con la comunidad. Síguele. Se vayan en tiempo y se vayan en paz. Eso de en tiempo, no, Fernando. Si hay un mal gobernante y podemos sacarlo antes, hay que sacarlo. La efectividad y eficiencia de los gobiernos no tiene que ver con la democracia. Sí, porque fueron electos por la democracia, Fernando. Llegaron al gobierno, al poder, por medio de la democracia. Que ver con el desempeño de la administración pública. Y si tienen un mal desempeño, hay que revocarles el mandato, Fernando. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hay tanto ruido en México sobre la revocación de mandato? Por intereses como los que deben tener personas como tú, que directa o indirectamente se benefician del presupuesto. O sea, son lo que en otros países se les conoce como enchufados. Sigamos con tu idea. ¿Por qué tenemos dudas? Yo no tengo dudas. Tú quieres crear dudas. Si participamos o no. Sabemos que es un instrumento constitucional. Correcto, es constitucional, bien dicho. Está incluido en la Carta Magna. Segundo, sabemos que la gran mayoría de los mexicanos quiere que exista este instrumento en la realidad. Sí, porque necesitamos poder tener el poder ciudadano de revocar el mandato o destituir a un mal gobernante. Sí. Y tercero, yo soy opositor. Creo que la mayoría de ustedes también lo son. Sí, por eso me extraña que no quieras revocarle el mandato. Y entonces parecemos esquizofrénicos en donde nos hemos pasado diciendo que este es un gobierno que no sirve, que posiblemente tengamos con toda certeza el peor presidente y el peor gobierno de la historia contemporánea de México y no vamos a participar en el ejercicio de revocación. Tú no vas a participar, Fernando. Yo sí, y estoy convenciendo gente para que participe. Porque son personas como tú las que impiden que la ciudadanía se empodere, Fernando. Tienen todos ustedes razón. Tenemos argumentos suficientes entonces para tener estas dudas. Las dudas son tuyas, Fernando, y las estás creando o queriendo crear dudas en los demás. Yo les voy a dar 10 razones por las cuales no debemos participar en este ejercicio. Sorpréndeme, Fernando, sorpréndeme. Trataré de ser muy breve y muy ejecutivo. La democracia tiene 3 momentos: antes de las elecciones y después de las elecciones. Ok, síguele. O si se quiere, cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder y cómo se entregan cuentas. No, Fernando, es cómo se accede al poder, cómo se ejerce ese poder, cómo se mantiene ese poder y cómo se pierde ese poder. Después de ejercer el poder. El tema de la rendición de cuentas es fundamental en una democracia. Y si le revocas el mandato, ¿qué crees, Fernando? Se queda sin fuero y lo puedes poner a rendir cuentas de estos trágicos 3 años con él. Entonces, desglosaré los argumentos con base en estos 3 momentos. Comienzo con el antes, es decir, en donde estamos ahora. No, el antes fue antes de que fuera presidente, Fernando, cuando estaba en campaña. Primero, no debemos participar en la revocación de mandato del 10 de abril porque es un ejercicio pervertido. Igual que todas las elecciones, Fernando, o nómbrame una elección donde no haya irregularidades. No estamos hablando de una revocación de mandato, estamos hablando de una ratificación de mandato o a lo mejor, si caemos en la trampa, de una extensión de mandato. Falso, Fernando, no mientas. No hay una ley que hable sobre una ratificación o extensión de mandato. No engañes, Fernando. ¿Por qué? Porque los ciudadanos opositores no fuimos los que activamos este mecanismo. Tú no, Fernando, pero yo sí. Yo sí recabé firmas y muchos de las personas que yo conozco hicieron lo mismo. Este mecanismo se activa
justamente por los opositores. Sí, te repito, por personas como yo que recabamos firmas, sí. No por los seguidores del presidente. No, Fernando, lo que ellos hicieron es acarrear gente porque saben que van a perder la revocación de mandato y tienen miedo de que le revoquen el mandato a López. Por eso también se pusieron a recabar firmas. Que han utilizado, por cierto, todos los recursos públicos a su disposición para activar esto. ¿Por qué? Porque necesitan que el presidente vuelva a estar en la boleta. No, Fernando, lo que necesitan es que no se le revoque el mandato. Tienen miedo, López y los suyos tienen miedo, tienen pánico de que el mandato de López sea revocado. Segundo, todo este ejercicio está hecho con un solo propósito: hundir al barco insignia de la democracia mexicana, que es el INE. No, Fernando, todo este ejercicio está hecho para revocarle el mandato al presidente. Por eso se llama revocación de mandato. El INE va a ser atacado, gane o pierda López. Sí, Fernando, y si se queda de presidente, va a ser atacado por el presidente. Si se le revoca el mandato, va a ser atacado por un ciudadano común como tú y yo. ¿Entiendes la diferencia? Obrador, sea o no sea un triunfo la participación en este proceso. No, Fernando, porque si es un triunfo la participación en este proceso, además de que le ayudamos al INE a cumplir con su trabajo y le revocamos el mandato a López, López ya no va a tener la presidencia. Tercero, ¿quién gana en política? Los que tienen votos. En política gana quien fija la agenda. No, Fernando, en política gana quien obtiene más votos. El que fija la agenda pública, la narrativa de la discusión diaria, es el que gana. No, Fernando, el que gana es el que tiene los votos y la legitimidad, como la que le queremos quitar a López con la revocación de mandato. Siempre en política. Y eso es lo que quiere López Obrador en este momento. No, Fernando, en este momento lo que López Obrador quiere es que no se le revoque el mandato. ¿Y saben por qué? Porque le urge recuperar la agenda pública. No, Fernando, le preocupa y le da pánico que le revoquen el mandato. O sea, en buen cristiano, tiene miedo de que lo corran del trabajo. Porque desde el escándalo de corrupción que han vuelto a su hijo y de conflicto de interés, ha perdido una gran popularidad, alrededor de 14 puntos, que es más o menos 14 millones de personas. Ya las había perdido desde el 6 de junio del 2021 con las votaciones intermedias y no tenía nada que ver con el hijo. Así que no va por ahí, Fernando. Ahora vamos a lo que ocurrirá durante el 10 de abril. Bien, vamos a ver según tú y tu bolita de cristal qué va a pasar el 10 de abril. Va. Primero, ¿quién gana las elecciones? El que obtiene más votos, Fernando. Las elecciones se ganan con votos. Gana las elecciones quien moviliza. No, Fernando. Quien obtiene más votos. Moviliza a las votos. Personas. No somos lamentablemente los ciudadanos que salimos por nuestro propio pie, los que salimos y definimos el resultado. Sí, Fernando, fíjate que fue lo que pasó el 6 de junio, por eso se enojó López y nos nombró clase medieros aspiracionistas. O ya se te olvidó. Lo que movilizan las estructuras de partido. Y Morena en este momento tiene 19 gobiernos estatales dispuestos a hacer lo que sea. Imagínate las elecciones que vienen en este año, ¿cuántos gobiernos estatales más van a poder tener? A menos que descabecemos a esa pirámide revocándole el mandato a López. Para que la gente salga a votar, es decir, los van a acarrear para que voten y que esto pueda legitimar el ejercicio. Es de lo que se trata, Fernando, de que se legitime para que se vincule con la ley de revocación de mandato y se le revoque el mandato. Y lo que has dicho ahorita, si se mantiene López en la presidencia, por supuesto que va a tener más poder y más recursos para acarrear a más gente para las elecciones del 24. Y además, en el 2023 van a cambiar 4 consejeros electorales. Y con todo el poder que va a tener López, por supuesto que va a imponer consejeros afines a su gobierno. Quinto argumento. El silencio en política es una forma también de hablar. No, si tienes poder o eres el gobernante, sí, pero si eres un ciudadano, no. En el ciudadano, la manera que tiene para hacer política es con el voto. De argumentar. También puede argumentar, pero al ciudadano para lo único que se le requiere y para lo único que lo utiliza la clase política, que debe ser muy cercana a ti, es para que voten y legitimen esos gobiernos. Lo que nosotros estamos haciendo es haciéndole un vacío. No, Fernando, lo que quieres hacer es perdonar
perdonarle la vida, o sea, no revocarle el mandato, o sea, que salga triunfante de que no fue despedido. Eso es lo que quieres. A este esfuerzo que que está haciendo el presidente por mantenerse vigente y recuperar el control de la narrativa. No, Fernando, el esfuerzo que está haciendo López es para no ser despedido, para que no se le revoque el mandato. No engañes, Fernando. ¿Tú qué harías si tienes todo el poder y sabes que puedes perder y eres perverso? Pues por supuesto vas a utilizar todos tus recursos con perversidad para que no se te revoque el mandato, o sea, para no ser despedido. Y está funcionando. Pues no creo, porque si no, no estarían como locos poniendo espectaculares y haciendo tanta publicidad. Yo creo que saben que van a perder. Está funcionando porque está cayendo su aprobación. Sí, por su mal gobierno. Pero recuerden que la semana pasada, Morena, en un atentado nuevamente contra las leyes del país, quiere autorizar, contrario a la Constitución, que todos los funcionarios públicos puedan promover el ejercicio de la revocación de mandato. Y el Tribunal Electoral les dio para atrás porque era ilegal, era inconstitucional, y por eso ya no lo pueden hacer. ¿Y tú crees que de aquí al 24 no van a hacer cosas peores, Fernando? Malíciala. ¿Por qué si van tan bien? Exacto, porque no van bien, porque saben que necesitan jalar gente para que no le revoquen el mandato a su Tlatuani López, Fernando. Que saben que está haciendo un fracaso. Sí, saben que está haciendo un fracaso y que si no jalan y que si no acarrean gente para que no le revoquen el mandato, le van a revocar el mandato a López. Que los tenemos contra la pared. Sí, los tenemos contra la pared, eso es cierto. Por tanto, si nosotros comenzamos a hablar de la revocación, ¿le revocamos el mandato si hablamos de la revocación? Ellos ganan. No, Fernando, si le revocamos el mandato, nosotros ganamos. Vamos a enfocarnos en que lo que les conviene a los opositores que sea de lo que se esté hablando en la agenda pública. Sí, que se le revoque el mandato a López, Fernando. Eso es lo que nos conviene. Sexto, 10 de abril. Salimos todos a votar. Como les dije en el punto 4, no hay forma que ganemos. No nos has prestado tu bolita de cristal y tú mismo te estás contradiciendo porque acabas de decir que Morena y sus políticos han hecho todo lo posible para hacerle publicidad a López, para que la población acarreada apoye a López, para que no se le revoque el mandato. Te estás contradiciendo. Por la capacidad de movilizar de ellos. ¿Y entonces por qué tienen que cambiar leyes? El hecho de que esté cayendo la aprobación no significa que vayamos a ganar porque no tenemos la maquinaria política y electoral para hacerlo. Tú estás muy mal acostumbrado a eso, pero creo que ya se demostró este 6 de junio del 2021 que no necesitamos de maquinaria política para quitarle la gran mayoría a Morena. Y por tanto, entonces, entre más participemos, más legitimidad va a tener este ejercicio desde la narrativa de Morena. No, Fernando, porque acabas de decir que la mayoría somos opositores y si más participamos, al contrario, López pierde su legitimidad. Le quitamos ese discurso de que tiene el 70% de aprobación. Si se está organizando un ejercicio para revocar el mandato, o sea, para despedir a un presidente y nadie va a decir que se le despida, gana el presidente. Pero si todos van a decir que se le despida, pierde legitimidad ese presidente. Van a decir, uy, hubo un montón de participación y eso quiere decir que fue un éxito y que el pueblo apoya al presidente de la República. No, porque acabas de decir que la mayoría no lo apoya y si hay mucha participación y la mayoría le revoca el mandato, por mucho que digan, López va a quedar revocado del mandato. Después, el día 11, ¿qué va a pasar el día 11? Bueno, si el tribunal emite su comunicado y le notifica por escrito a López que ya se le revocó su mandato, se nombra inmediatamente al presidente del Congreso como presidente interino durante 30 días, en lo que se integra el colegio electoral de las dos cámaras y con las 2/3 partes se elige al presidente sustituto. El día 11 va a pasar que no hay, decía Ortega y Gasset, democracia sin demócratas. Y por eso va a haber democracia con demócratas, porque si, como bien dijiste tú, que la mayoría somos opositores y la mayoría le revocamos el mandato, la mayoría en democracia le quitó el mandato a un presidente. Ese es un acto democrático, Fernando. ¿Y saben qué va a ocurrir? Sea el resultado que sea, López Obrador no lo va a aceptar. Fernando, no se trata de que López Obrador lo acepte o no lo acepte. Ya se te olvidó que se autonombró presidente legítimo y que afectó al país eso, al gobierno. Una vez que se le revoque el mandato, López Obrador pasa a ser un ciudadano común y sin fuero. Incluso lo podemos meter a la cárcel. Si
Si nosotros ganamos, no hay forma, como nunca lo ha hecho, que admita que ha perdido el respaldo mayoritario de las y de los mexicanos. No importa que lo admita, Fernando, porque ya no va a ser presidente. Él va a ser un ciudadano que puede estar chillando solo en la loma y ya no tiene poder. Ya no es el presidente de México. Eso es lo que importa. No tendría entonces por qué ser diferente en esta ocasión. No, va a ser un ciudadano chillando y pataleando. No importa. Y como les dije, al INE lo va a acusar. Sí, pero si ya no tiene el poder, no va a poder hacer nada, ni siquiera imponer los 4 consejeros en el 2023, ni siquiera presionar para su iniciativa de modificación en el INE. No va a poder hacer nada. Si ya está revocado, podrá acusarlo de lo que quiera, como cualquier ciudadano. Si salieron muchos, porque salieron muchos. Si salieron pocos, porque salieron pocos. No, Fernando, si salieron pocos, entonces sí, y él sigue siendo presidente, entonces sí va a tener todo el poder para atacar al INE, para modificar al INE, para imponer consejeros electorales en el 2023. Si no sale nadie, ¿por qué no sale nadie? Octavo, supongamos que ganamos. ¡Qué padre! Ya nos quitamos un mal presidente de encima. Espero que lo logremos pronto. Hay una anécdota del presidente Ruiz Cortines. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y estaba el Plan Marshall de los Estados Unidos. Y había una gran cantidad de recursos de Estados Unidos ayudando a los países europeos. Y un asesor le dijo a Ruiz Cortines, pues está muy fácil salir del subdesarrollo nacional. Declarémosle la guerra a los Estados Unidos. Y se le queda viendo Ruiz Cortines y le dice, ¿y si ganamos la guerra? ¿Y si no la ganamos? Lo mismo ocurre aquí. A ver, lo importante en las elecciones no es tanto quién sale, sino quién entra. No, en este caso sí es importante quién sale, Fernando, porque le ha hecho mucho daño al país en 3 años. Y todo el entramado constitucional está hecho, lamentablemente, para que el sustituto del presidente, si hace falta, sea nombrado por una mayoría en el Congreso. Sí, una mayoría de 2/3 partes, Fernando, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Repito, 2/3 partes. Morena tiene ascendencia en ambas cámaras. En ambas cámaras tiene la mitad más 1. No las 2/3 partes. Con eso podrían nombrar a quien fuera. No. Recuerda que Morena está constituido por tribus, por grupos, muchos antagónicos y con sus propios intereses. Una vez que se vaya el gran Tlatuani, que es lo único que los mantiene unidos, cada quien va a jalar agua para su molino. Se van a hacer pedazos, Fernando, y van a tener que negociar con la oposición. Y siempre puede haber alguien peor. Sí, pero sin la legitimidad que tiene López porque nadie votó por él. O sea, los ciudadanos no votaron por el presidente sustituto. Así que no va a tener toda la aprobación ni todo el poder. Noveno, no va a haber forma que Morena logre por sí mismo tener el 40% de la votación que dice la Constitución que es indispensable para que sea vinculante. Sí, correcto. Por eso tenemos que ir todos. Ya lo vimos en las elecciones del 6 de junio del 2021, que efectivamente Morena no fue suficiente. Es decir, para que esto sea a fuerzas el resultado. No es para que sea a fuerzas el resultado, para que se vincule con la ley de revocación de mandato, que es la única ley con la que se puede vincular el resultado si se logra que el 40% de la lista nominal participe en el ejercicio de revocación de mandato. En la última consulta popular, la única que ha organizado el INE, se tuvo el 7% de participación movilizada por parte de Morena. Sí, porque no tenía sentido que nos preguntaran si la ley se tenía que aplicar. 7%. Por lo mismo, la ley no se consulta, se aplica. No hay forma que lleguen. Sí, por eso tenemos que ir todos. No hay forma que lleguen al 40% que establece la Constitución. Sí, por eso tenemos que ir todos, igual que en junio 6 del 2021. Y vamos al último punto. El último punto es, tenemos que enfocarnos en lo que importa. Correr a López, Fernando. Eso es lo que importa. Despedirlo, quitarle su mandato. Eso es lo que importa. Y lo que importa es que la economía está muy mal. Y si sigue López se va a poner peor. Estamos en un nivel, en un tamaño de economía como la que teníamos en el año 2016. Ahí tienes lo que ha hecho en 3 años. Imagina lo que pasará en 3 años más. El ingreso de los mexicanos ha retrocedido casi una década. En 3 años, imagínate cuánto va a retroceder en 3 años más si no se le revoca el mandato. Hay 4 más millones de pobres.
¿Cuántos más habrá si se le permite continuar como presidente durante 3 años más? Hay corrupción en el gobierno, La necesita para mantener a sus alfiles apoyándolo. particularmente en el círculo más cercano del presidente. Por lo mismo que te digo, ¿cómo mantiene su poder si no tiene quien lo sostenga? Recuerda que el poder depende de la obediencia y la obediencia depende de la legitimidad. Si lo revocamos, pierde su legitimidad y por ende pierde la obediencia de las personas y de sus alfiles. Y ahora voy con los minutos que me quedan a decirles y hacerles una brevísima reflexión sobre lo que es la violencia en México. Esta parte ya está por demás, no me interesa. Bueno, pues ahí está lo que dice Fernando Vázquez Rigada, no aporta nada nuevo, repite los mismos argumentos que he escuchado en otros opinólogos, politólogos, etcétera, disque expertos. Lo único que me queda claro es que todos ellos en algún momento estuvieron o están ligados al presupuesto, o sea, son parte de los enchufados de México. Bueno, chamacos, ahí están mis comentarios y los invito a votar este 10 de abril. Por favor, tenemos que revocar a López para recuperar nuestro país. Yo me despido y como siempre ya saben, si quieren se lo lavan y si no, pues no se lo laven. Es de ustedes. Adiós.